Muy bien, amigos y amigas. Qué gusto estar aquí con ustedes de tantas partes del mundo conectados a esta hora. Aquí estamos transmitiendo desde Valdivia, la puerta de la Patagonia chilena, y desde Madrid, en el atardecer acá, 5 de la tarde y las 11 de la noche en España. No es Madrid, estábamos en Huesca, ¿no? Karma Tempa. Eso es en Huesca, la provincia de Huesca. Genial, ha tenido la amabilidad Karma Tempa de conectarse desde su retiro. Está en retiro en este tiempo en el templo de Akshen Kayu. Encantado, encantado de abrir un paréntesis para estar contigo, para estar con todas las amigas, con todos los amigos que de una u otra manera ya han estado comunicándose con nosotros incluso antes de este encuentro. Así es. Bueno, este es el encuentro número 23 de este ciclo de conversaciones Reimaginar lo Humano. Tenemos el tremendo gusto de tener a mi amigo Karma Tempa. Para quienes no lo conozcan, Karma Tempa es un monje tibetano. Él enseña meditación y filosofía budista en diversos centros, no solamente en España, sino que en otros lugares también. Si no me equivoco, tomó los votos de monje hace ya casi unos 20 años, ¿no? 2005, 2007, por ahí. Ujú. Y ya te voy a preguntar un poquitito acerca de tu camino al respecto. Y el Bien. enfoque de Karma Tempa combina la tradición budista con la ciencia moderna. Él viene hace más de una década tendiendo puentes de diálogo, muy en la tradición también del Dalai Lama, con los diálogos mente y vida. Karma Tempa ha estado dialogando con psicólogos, con neurocientíficos interesados en mindfulness, en regulación emocional y con una tremenda apertura. Y eso es muy bonito de Karma Tempa para mí, que siendo él mismo un guía, un facilitador y un maestro en su camino, también tiene mente de principiante para aprender de otros. Y esa humildad, ¿no? Que es siempre sello de alguien que es genuino en su camino. Así que es un gusto. Entonces, él ha estado en este diálogo con mindfulness, neurociencia y también de manera potente en el proceso de acompañamiento en el proceso de morir, que también vamos a hablar de eso en este encuentro. Él ha fundado la comunidad virtual Bienvenido a tu Mente, que es una plataforma online que está de lujo, donde él ofrece distintos programas y acompañamiento espiritual a quien quiera acercarse en un lenguaje muy aterrizado, sencillo y profundo. Además, Karma Tempa fundó y lidera la ONG Creciendo en Nepal, que apoya a niñas y adolescentes en Katmandú con recursos para su educación y desarrollo. Y bueno, su dedicación a la enseñanza y a la acción solidaria refleja su compromiso con mejorar la vida de los demás a través de la compasión y el conocimiento y la sabiduría budista. Bienvenido, Karma Tempa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y hago un agradecimiento genuino a ti, que también desde hace mucho tiempo eres una clara referencia para mí, y no solo a través de tus libros o de tus ponencias, sino a través de todo lo que transmites, también de esta apertura, de esta amabilidad, de este diálogo entre las ciencias contemplativas, las contemporáneas, tu formación, tu calidez. Aprendo mucho de ti, sinceramente, aprendo mucho de ti. Ujú. Muchas, muchas gracias. Bueno, y como es habitual en nuestros encuentros de reimaginar, vamos a tomarnos 2 o 3 minutos para bajar un poquito de la cabeza al cuerpo, aterrizar un poco y conectar con nuestra intención para lo que vamos a hacer. Así que te invito quizás a estirarte, si eso te viene bien en este momento, o moverte de cualquier forma que te ayude a recordar que tienes un cuerpo todavía y estás aquí. Y si gustas puedes cerrar suavemente los ojos o bajar un poquito la mirada. Te invito a tomar unas 3 respiraciones profundas, llenando tus pulmones de una generosa bocanada de aire y exhalando completamente, soltando lo que ya pasó en tu día, soltando tensiones, preocupaciones, soltando también lo que aún no ha sucedido y quedándote aquí en este cuerpo, en esta respiración,
Quizá una vez más, bien profunda a tu ritmo. Y respirando ahora a través de la nariz. Si te viene bien, puedes invitar una leve sonrisa a tu rostro, un microgesto que le recuerda a tu sistema nervioso que estás en un espacio seguro, con amigos, practicando, aprendiendo, creando comunidad. Simplemente siente esto por un momento, tu respiración calma, tu pecho abierto, tu leve sonrisa, la sensación de conectar con 140 personas en distintas partes del mundo, conectadas con esta intención de aprender, profundizar, parar. Déjate adoptar por el silencio. Permite que las cosas vengan a ti, aunque sean las historias de siempre, o las historias que anhelas o las que temes. Conversa con ellas desde el silencio. Déjate adoptar por el silencio para escuchar aquello que tanto anhelas escuchar. Que finalmente tu corazón te confirma la bondad que hay en ti. Desde esa bondad dialogas con los miedos y las esperanzas. Un diálogo que te revela las verdades en las que tanto puedes confiar. Eres digno, eres digna de amar y de ser amado. Tu ritmo, te invito a tomar una o dos respiraciones profundas más. Deja que estas respiraciones abran el espacio, que siga abriendo el espacio para abrirnos a aprender, a escuchar y a reflexionar juntos. Suavemente te invito a ir abriendo los ojos
conectando con el grupo, con el momento. Muy bien, bienvenido a quienes se vienen sumando. Un lindo grupo, 150 personas conectadas y bueno, también a quienes están viendo esto en diferido en algún otro momento. Bienvenidos ustedes también a este vídeo, si es tu caso. Y este diálogo va a estar centrado en la reflexión acerca de la impermanencia, la sabiduría de la impermanencia, el aprender a despedirse. Em, pero me gustaría comenzar, Karmatempa, por saber qué hace un chico como tú en un lugar como este. ¿Qué hace un monje budista argentino afincado en España en pleno siglo XXI? No, no tanta gente tiene cercano a gente que se dedica profesionalmente a la contemplación y tú Ujú. tomaste ese camino que implica bastante renuncia, dedicación. Y si nos puedes contar un poquitito acerca de cómo llegaste aquí, a este momento. Ujú. Sí, gracias. Em, la impermanencia y que se hizo presente el budismo en mi vida en dos épocas que aparentemente parecieran opuestas, pero que es parte del pulso de la vida misma. Hace más de 30 años, cuando voy a vivir a Buenos Aires, hasta ese momento había estado viviendo en una ciudad más pequeña, algunos años en el campo, algún corto tiempo en el interior, en el norte del país. Finalmente llego a una gran ciudad como Buenos Aires. Y allí estuve 11 años y los primeros 5 o 6 años fueron muy buenos. El resto también, pero los primeros muy buenos. Económicamente, lo suficiente para alquilar un piso por ti mismo, a una ciudad como Buenos Aires con tanto que te ofrece culturalmente, una ciudad muy interesante. Eh, y también épocas de estar en pareja, lo que a veces suelo decir, la foto estaba completa. La Ujú, chimenea, el gato, la mantita, todo bien. Pero al tiempo comencé a sentir cierta falta, ujú, sí, una ausencia que no sabía definir muy bien. Y un día se me ocurrió pues definirlo como eso, como una orfandad espiritual. Año tras año, los primeros de Buenos Aires eran tal como los estaba contando, pero luego empiezas a ver que, o empecé a experimentar que no era suficiente. Y el aburrimiento a mí me ha enseñado mucho, es uno de mis grandes maestros, el aburrimiento. Empezó a aburrirme todo lo que estaba haciendo. Y esa orfandad espiritual me llevó a querer satisfacerla. Y en aquella época estaba estudiando algo de medicina china, me estaba acercándome al pensamiento oriental. ujú, Y entonces, pues me acerqué al budismo. Y lo que más me atrajo, primero, la gran sorpresa al ver la diversidad de escuelas que había en el budismo. Uno a veces le parece que es una cosa única y monolítica. Y para hacer más breve el relato, pues de una u otra manera me conmovió muchísimo el discurso esencial de Dalai Lama sobre la compasión. mm, Encontré que le estaba poniendo, que estaba definiendo aquello que no sabía yo por mí mismo definir, que era mm, la compasión. Aquello que intuías, pero que callabas, porque a los 30 y algo de años en tu contexto, pues no es habitual que hables de compasión. Le estaba poniendo voz a esa orfandad. Y me acerqué a distintos libros, comentarios, una relación pues casi periférica, digamos. No, no era lo más importante. Varios años después me vine a vivir a España en el 2002. La crisis del 2002 en Argentina me llevó a buscar de forma pronta, en 2 meses, nuevos horizontes por una cuestión fundamental de subsistencia. Y entonces España, como muchos argentinos, cuando miramos a Europa, miramos a España. Y allí fue otro gran momento en el que me ayudó el budismo. Esa enorme página en blanco que estaba puesta allí para escribirse, y fui muy consciente de ello. Me fascinó en un tiempo aún tan llevado por subsistir,
la novedad de lo novedoso. ¿Mm? Mm, En ujú, ningún sitio tenía ninguna historia para mí. Me hizo muy consciente del momento que estaba viviendo. Y el budismo fue una gran referencia, la impermanencia, la compasión. Y entonces fue como un proceso, yo lo veo como natural, encadenando una situación con otra. Y pensé que era un momento, sentí que era un momento de prestarle debida atención, que podía volver a repetir lo que ya conocía o incursionar, experimentar una nueva manera de estar en el mundo, en el que el budismo fuera el eje. Y opté por esto. Un principio de enorme confianza delegada que partía de la base, si con tan poco que he practicado, tan poco que he estudiado, tan poco que conozco, me ha servido de tanto soporte, mm, deduje que una implicación ah, mayor, sin duda que sería de mucho beneficio. Y han pasado ya casi 20 años. ujú, Así que eso es así ujú, en pinceladas, un poco por qué me he acercado al budismo. ujú. ¿Y no te has arrepentido después de 20 años de monje? No, pero eso no Ajá. implica que nunca me haya pensado Mm, cambiar. No, no es una relación constante y ujú, uniforme. ujú, Eh, Arrepentirme no, pero sí plantearme. mm, Porque hay veces que se vuelve monótono, se vuelve aburrido, claro. otras veces se vuelve algo áspero, otras veces extrañas algo que imaginas, que empiezas a temer lo que no has perdido, a añorar lo que aún todavía no ha Claro. llegado. Y es un diálogo que me ha resultado muy necesario y Mm, un ejercicio de mucha honestidad íntima de mm, preguntarme a mí mismo, ¿qué tal? ¿Cómo mm, estamos? ¿Sí? ¿Quieres ujú, continuar y encontrar argumentos? ¿Quisieras tener otra posición o mejor seguir con los votos monásticos pero en otro sitio o entregar los votos monásticos? Y finalmente siempre he decidido continuar con esta vida, mm. Gracias, Karma con Tiempo, esta manera de estar en el mundo, sí. mm, por compartir. Y creo que es tan importante presentar o sea, una visión real y no idealizada, ¿no? Porque a veces se puede idealizar un camino monástico, como se puede idealizar también una relación de pareja o cualquier cosa idealizable. Y cualquier Sí. proyecto a largo plazo tiene muchos, muchos altibajos y muchas preguntas entre medio, ¿no? Y está bueno verlo así en las cosas en su justa complejidad. Oye, Karma Sí. Tempa, cuando te invité a tener esta conversación conmigo, yo te ofrecí que tú eligieras el tema y tú dijiste, Ujú, hablemos de aprender a despedirnos y la impermanencia. ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué es importante para ti este tema y por qué te parece importante que reflexionemos sobre eso? ujú. Eh, es un tema muy amplio en el que estamos todos. Todos estamos allí. Puede ser que mi mirada sin duda está dirigida por el Dharma, por el budismo, es un tema principal, pero más allá de budistas o no budistas, creo que es escuchar, detenernos para escuchar el pulso de Mm, la existencia, el pulso de la vida. mm, Y la impermanencia y su compañera, la interdependencia, pues son como ese latido constante de todo lo que existe, más allá de las unidades de tiempo que a veces se nos escapan, como las unidades mayores de tiempo de cientos de miles de millones de años, desde el Big Bang antes y hasta ahora, o esos espacios mínimos de tiempo como, no sé, las sinapsis y esos espacios brevísimos. Pero absolutamente todo está respondiendo a ese latido constante de impermanencia y de interdependencia. Y me parecía pues de vital importancia, y resalto la palabra vital, resignificar nuestra vida, redimensionarla, conversar, detenernos y escuchar ese latido, ese pulso, para ver cómo dialogamos con ello. Si hay veces que escuchamos ese pulso, otras veces lo desconocemos, porque no siempre es una conversación cómoda. No mm, siempre cohabitamos
con la impermanencia y con la interdependencia de manera amable. Pero me Total. parece, bueno, perdón, No, no, te voy siguiendo, disculpa. sí, sí. Pues eso, sí, Mm, que sin duda que creo que los dos coincidimos, y muchos de los quienes están acompañando, que la impermanencia y la interdependencia, aunque hoy los llamamos y los podemos definir, más allá de las descripciones de cómo está todo concatenado de unas causas, condiciones, que lo que surge en su expresión está disolución, está su disolución, etcétera, etcétera. Más allá de esas descripciones, el punto mayor es cómo conversamos, cómo construimos nuestra propia narrativa mm, a partir de ese diálogo descriptivo en principio de la impermanencia y de la interdependencia. mm. Nombraste el tema de las escalas de tiempo, ¿no? Y parece que para los seres humanos, como que percibimos de manera natural con nuestra conciencia habitual cambios de una mediana escala, ¿no? Los cambios de las estaciones, el paso del año, etcétera. Y claro, algo Sí. que me llamó la atención cuando me acerqué al Dharma es que, por un lado, te invita a pensar en tiempos mucho más largos de tiempo, incluso una perspectiva multivida, ¿no? En algunas escuelas o en muchas de las escuelas, Ujú, como o el ujú, tiempo en términos de eones, y un eón es un tiempo que se demora un cosmos en emerger y disolverse, unas tremendas escalas de tiempo, o bien en la práctica te invita a prestar atención minuciosa al micro momento, ¿no? Entonces, ujú, me gustaría que nos ayudaras como a a encuadrar la conversación en qué es lo que vamos a entender por impermanencia. ¿Qué entiendes por impermanencia y de qué manera dices tú que está hermanada con la interdependencia? ¿Por qué dices que son dos cosas que van tan cercanas? ujú. Um, la interdependencia, es decir, las multicausalidades que se van dando para que algo se manifieste, no siempre podemos describirlas en un relato lineal. Pero si nos detuviéramos a explorarlo, como bien citabas el budismo y otras tradiciones, nos invitarán a que nos detengamos y observemos, iremos viendo que nada surge por sí mismo, que todo está en relación con causas y condiciones anteriores. Aunque no podamos hacer ese relato lineal de decir, estamos en el punto 5 porque ha estado el 4, el 3, el 2 y el uno. Y la impermanencia es lo que anima o ese espacio mayor a la interdependencia para que se vaya expresando el cambio, la génesis constante del cambio. Si jugáramos con las palabras, podríamos decir que lo único permanente es el cambio. Decíamos que en escalas de tiempo o las limitaciones que tenemos por muy buena salud que tengamos, lo limitado que son nuestros órganos sensoriales, no siempre son capaces de ver ese cambio constante. En gran parte pasa desapercibido. Pero es una dinámica permanente, es el pulso y Mm, es nuestro propio pulso. mm, Me ayuda personalmente a reflexionar sobre la impermanencia, sobre la interdependencia, para ir abriendo espacios, en los que no me asfixie, mm, para ir abriendo espacios en los que no me ahogue a veces de mí mismo, mm, para ir abriendo espacios para que se pueda marchar aquello que a veces de manera no pensada como un hábito, pues lo he normalizado, como dice Gabor Maté, esos traumas con T minúsculas, lo he normalizado, aspectos de mi personalidad, de mi manera de estar, de mi pasado, de mi manera de entenderme, que son absolutamente innecesarios. Y el hecho de observarlos, ponerlos bajo la lupa de la impermanencia de la interdependencia, pues han puesto en evidencia que hay una libertad constante que me está aguardando para poder desprenderme de aquello que me es nocivo mm.
para poder invitar aquello que me es novedoso, aunque ya lo conozca, pero darle esa apertura a la novedad. Mm. Qué bonito este ángulo y no es lo primero que emerge en la mente humana cuando pensamos en impermanencia, creo yo, pero te escucho nombrar dos cosas muy positivas, que la impermanencia me permite soltar lo que ya no me sirve, lo que ya no me nutre. Si no hubiese Sí. impermanencia, estaríamos condenados a seguir sufriendo los mismos patrones habituales sufrientes, ¿no? Y nuestras propias neurosis, si no fuesen impermanencia, estaríamos condenados a ellas. Y por otro lado, Sí. estás diciendo, es la impermanencia la que abre un espacio de libertad para que emerja algo potencialmente nuevo y nutritivo, ¿cierto? Ujú. Sin Sí. embargo, cuando el común de las personas, ¿no? La mayoría de nosotros, cuando escuchamos, ok, vamos a hablar de la impermanencia, la mayor parte la gente siente, "Puta, esto es importante, pero puta, qué horrible, ¿no? O sea, como, qué bajón la impermanencia, ¿no? Ujú. Porque al parecer somos seres, bueno, que vivimos en el reino del deseo, ¿no? Se dice en el Dharma, Ujú. nos aferramos, ¿no? Tenemos apego, entonces cuando la gente pensamos en la impermanencia, pensamos, uy, se mueren los seres queridos, uy, se acaban las relaciones, la gente se va, se muere, nos enfermamos, todo lo que conocemos se va a morir. Qué bajonazo tremendo me estás trayendo, Karma Tempa, con invitarme a reflexionar sobre la impermanencia. Sí. Entonces, Ujú. Ujú. ¿cómo abrazas tú esta complejidad de que la impermanencia son, en un sentido, son buenas y malas noticias? ¿Y por qué es sabio contemplar la impermanencia? Ujú. Sí, coincido contigo que lo primero que resuena en nosotros es un estado de alarma, porque Mm, pensamos, de ti he aprendido ya hace tiempo, cuando hablabas de los tres sistemas de regulación emocional, cómo se nos despierta el sistema de alarma. La impermanencia lo vemos como una alarma, eh, porque somos los seres sensibles, autoconscientes y sabemos de nuestra propia finitud. Pero el explorar a ello y lleva tiempo, y quiero ser mm, muy cuidadoso con esto para no banalizar el tema, ujú, no trivializarlo. Todo lleva mucho tiempo y aquí es una conversación que no tiene más pretensiones que la de un encuentro cercano entre nosotros. Ir viendo que en realidad lo de buenas y malas noticias con la impermanencia es algo muy relativo, porque cuando vas integrándote, te vas dejando permear por el ver, el experimentar, el sentir, el contemplar, el reflexionar sobre la impermanencia y la interdependencia, vas acercándote a los que las cosas son, sucesos, fenómenos, mm, acontecimientos. Y a veces están en flagrante contradicción o a veces hay una sutil oposición de la que no vemos o no queremos ver entre cómo son las cosas y cómo nos gustaría verlas. ajá, En esa diferencia que hay es donde anida nuestro enojo o nuestro temor o a veces nuestras esperanzas. El hecho de ir abriéndonos a explorar la impermanencia y la interdependencia en todos sus matices, vemos que también nosotros somos un suceso, somos un acontecimiento. Insisto, quiero ser muy cuidadoso con los términos, que esto no implica, bien, somos un acontecimiento, pero vaya acontecimiento el que soy, ¿sí? Vaya suceso el que ujú, estoy experimentando. Pero creo que nos vamos a ir haciendo más amigos cuando nos vemos que nos estamos sucediendo, mm, que mm, nos hará más flexibles, más abiertos y ver todos estos aspectos. El que más despierta en nosotros como una alarma cuando hablamos de impermanencia, pero que incluso también como un sentido de alarma nos ponemos a salvo porque siempre pensamos en la muerte de nuestros seres queridos. Rara vez pensamos en nuestra muerte. mm, Y nunca sabemos quiénes se van a morir antes, si nuestros seres queridos o nosotras. Entonces, reflexionar sobre eso tan impactante tiene un diálogo, aunque a veces pareciera antagónico, con la vida. Aquello que tantas mm. veces se ha afirmado, que hablar de la vida es hablar de la muerte y que hablar de la muerte es hablar de la vida.
Mm, De tal manera que cuando nos encontremos con esto que nos interpela sin duda, vaya sorpresa que nos da a veces en un recodo de nuestro recorrido, en un callejón a oscuras, cuando nos encontramos con nuestras sombras y vemos que vamos a morir. mm, Es una, es un cohabitar incómodo. Por eso a veces nos lleva a desconocerlos. Los seres humanos no podemos pensar todo el tiempo en la muerte, porque realmente sería desquiciante. Pero ignorarla por completo, pues no sé si desquiciante, pero sí es muy limitante. Entonces, reflexionar sobre ello es para ir cambiando incluso el lenguaje. Cuando decimos esto no tiene solución, y hay cosas que no están para ser solucionadas, que están para ser vividas. Y la mm, muerte y la vida no es que tengan solución, no tienen solución. En esos términos, en los términos habituales de lo que entendemos por solución, no tiene solución, mm, porque no está para ser solucionada, está para ser vivida. Entonces, son todas invitaciones de ir viendo las acepciones mayores o la mayor cantidad de acepciones que tienen estos dos términos. Señalábamos esto, de cómo nos ayuda también a desprendernos de patrones nocivos, de relaciones nocivas, de mm, miradas limitantes, esta suerte de pandemia que es en el siglo XXI de falta de confianza o de sentirnos dignos. Entonces, cuando observamos la impermanencia y la interdependencia, pues nos podemos ir sacudiendo de todos esos patrones que nos atenazan. mm. Qué potente. Am, resalta algo a mi atención de lo que te escucho, que es que Ujú, la vida y la muerte no son un problema a ser solucionado, sino que algo a ser vivido, y lo que crea problemas y soluciones son las estructuras narrativas que generamos, ¿no? Es una narrativa de pensamientos que puede ver la vida como un problema a solucionar. Y bueno, desde esas narrativas tendemos a aferrarnos como si fuesen permanentes cosas que no lo son, ¿cierto? Y eso ujú, genera, decías, temores y esperanzas, ¿no? Fears and ujú. hopes, que de Sí, obtener lo que quiero, ¿cierto? Y que se aleje de mí lo que no quiero, como si pudiésemos agarrar la experiencia que es siempre fluida y siempre impredecible, porque para bien o para mal la realidad tiene la majadera costumbre de no calzar con nuestras expectativas, ¿cierto? sí. Suelo decir a mí el mundo no me hace caso y preguntar al resto qué tal le va, pero creo que más o menos a todos nos va más o menos parecido, sí. Mm, y quizás por suerte, ¿no? Am, Sí. Karmatempa, cuando Ujú, contempla, bueno, es bastante universal en las tradiciones de sabiduría tener contemplaciones de la impermanencia y de la muerte, ¿cierto? No solamente en el budismo, pero por ujú, ejemplo los contemplativos cristianos hacen sí. bastante contemplación de la muerte, incluso a veces tienen calaveras, ¿no? Cráneos Ujú, de sí. fallecidos para recordar la muerte. Y Ujú, desde lo que comprendo, una de las funciones que tiene eso es el memento mori, ¿no? El recordatorio de que ujú, no tenemos una vida que dure para siempre, tenemos una oportunidad preciosa entre las manos que se puede acabar en cualquier momento. Y ahora tengo estas facultades, quizás este cuerpo que todavía acompaña, quizás esta mente que todavía puede comprender enseñanza y reflexionar. O sea, a veces veo la contemplación de la impermanencia como una idea que cuando se va reflexionando le sube el fuego a la olla de cocción del despertar, por así decirlo, como que da un sí. impulso, acelera y decir, joder, el tiempo no es eterno, ¿en qué estoy gastando mi Ujú, vida? ¿Vos lo ves sí. así? Sí, es muy bonito como lo dices, sí. Y dos cosas me vienen a la memoria. Hace un par de años, con unas amigas cristianas de la Mm, institución teresiana, pasamos unos días en un monasterio trapense mm, en el norte de España, en Cantabria. Y muy hospitalarios, se nos invitaba a que participáramos en la medida de nuestro interés. Y a mí me gustaba mucho ir a completas, la última sesión de la noche. Una capilla pequeña, había un ambiente allí que era una delicia. mm, Y estábamos, quienes estábamos residiendo temporalmente allí, iban apareciendo poco a poco los monjes. Y había unas presencias que realmente me resultaban tan conmovedoras
como ahora que los estoy recordando y me vuelven a conmover. mm, Y luego desde esa voz, que era la voz de todos, aunque escucháramos la del abad, se nos despedía deseándonos que tuviéramos un buen sueño, un buen descanso y una buena muerte. Esa ujú, era la despedida de todas las noches, que tuviésemos un buen descanso y que tuviésemos una buena muerte. Entonces, cuando decías que esto, el memento mori, el momento está presente en todas las tradiciones, y esto me lleva a reflexionar o a traer a nuestra conversación. Hay cuatro elementos que están presentes en las reflexiones del budismo mahayana, del budismo tibetano, que es el reflexionar sobre el potencial de nuestra vida, el enorme potencial que hay en nuestra vida, que a veces queda algo deslucido cuando solo enunciamos como reflexionar sobre la preciosa existencia humana, porque pareciera que hacemos mención a una vida confortable y no mm, es confortable para la enorme, en los términos habituales de confortable, para la mayor parte de la población de nuestro planeta. Pero cuando se exploran las condiciones que están presentes en tu vida, que funciones de ti mismo, de entregarte, de rendirte, a rendirte en el sentido no de sumisión, sino de rendirte a una inercia de descuido y que te invita a que reflexiones, como bien señalabas recién, todo lo extraordinario que está aconteciendo en este mismo instante. Con lo cual de allí surge pues la gratitud, la valoración y el hecho de decir, ¿qué hago con ello? Porque esto es extraordinario, realmente es precioso en el sentido más profundo de la palabra. Desde allí, sin duda, que surgirán algunas voces que nos invitarán a que exploremos algo más. mm, Y a continuación, de los cuatro pensamientos que dirigen la mente al Dharma, así se llaman estos cuatro pensamientos que acompañan un poco a las cuatro nobles verdades, la preciosa existencia humana, y a continuación es la impermanencia y la muerte. mm, Entonces hay allí un delicado equilibrio y un vaso comunicante entre ambas, decir, bien, primero has valorado, has reflexionado todo lo que esto está en la preciosa existencia humana, incluida tu propia finitud, que es lo que ahora resaltas cuando hablas de impermanencia y muerte, pero lo exploras, como lo estamos haciendo, en la mayor acepción de la palabra, en todos los matices que tiene. Porque eso hará preciosa tu existencia humana, cuando comprendes y puedes habitar con amabilidad, con curiosidad, con flexibilidad, ese espacio al que vas, que a veces te parece como una suerte de agujero negro que está por engullirte, en donde encuentras, a veces desolado, interpelado, cuando descubres esa mirada que es distinta entre lo que está sucediendo y lo que te gustaría que sucediera. ujú, Entonces te das cuenta que la vida no te hace caso, mm, que no responde, y tienes allí la idea de la responsabilidad, la preciosa existencia humana, la impermanencia y la muerte. Luego reflexionaba sobre el karma, que es una de las palabras que todavía hay que hacer mucha pedagogía, porque hay una lectura muy mecánica de lo que es el karma, pero vamos a traerlo a nuestra conversación a una invitación de observa porque incides mucho más en tu propio mundo y en el universo de los demás de lo que imaginas, de lo que mm, eres realmente consciente. Reflexionando sobre la preciosa existencia humana, la impermanencia y la muerte, vas viendo que tienes una preciosa responsabilidad que hoy le llamamos, en esto que también lo he sabido por ti y por el Dalai Lama, esta humanidad compartida. Esa es la idea del samsara, el cuarto de los pensamientos. Cómo habitamos esta vida en común, esta humanidad compartida, sabiendo que es preciosa, que es extraordinaria. El mero hecho, ahora tengo la fortuna de estar en un sitio en plena naturaleza y es sobrecogedor estar bajo un cielo estrellado o ahora guarecido con unas tormentas como recién nos acompaña y ver que es sobrecogedor ver que estás en el centro de dos enormes misterios, aunque haya mapas que detallan mucho qué es entre el nacimiento y la muerte. Y allí antes, entre uno y otro, se ha estado manifestando el universo para acogerte. Y también está presente el universo para despedirte.
porque te vas a integrar en el universo nuevamente. Que esas estrellas que están mirando, de alguna manera, son tu madre que que te ha parido, y es tu madre la que te estará por recibir también cuando dejes esta realidad y este cuerpo. Wow, tendríamos unos años para contemplar sobre estos cuatro pensamientos, ¿no? Bueno, de hecho, una vida dedicada entera a la contemplación de la preciosa vida humana, espacio de oportunidad, la impermanencia, el Sí, samsara y el karma sería un suficiente, ¿no? Para una vida, contemplarla en profundidad, ¿cierto? sí. Por eso bromeo que como una vida no es suficiente, pues nos podemos relajar porque dentro del budismo tibetano diremos, bueno, en la próxima vida lo vuelvo a ver, sí, sí, Podemos quedar repitiendo en esto entonces. sí, sí. Karma Tempa, Y qué te parece a ti? Perdona que te interrumpa. ¿Y qué mm, te parece a ti ¿qué cosa? la impermanencia, estos cuatro temas que hemos traído? ¿Cómo Mm, podemos, cómo te ha a ti también mm, eh, repicado esta idea de mm, vamos a encontrarnos a hablar sobre la mm. impermanencia? Bueno, para mí es una idea sobre la cual le he dado bastante pensamiento y en los últimos años estos cuatro pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma me han sido importantes. Ujú, Y son, o sea, paradójicamente, el pensar en la muerte es lo que hace preciosa la vida, ¿no? Si no hubiera muerte, no sería preciosa la vida, creo, porque sería algo que no tendría fin. Entonces, tiene, digamos, acceso infinito, pierde valor de alguna forma. ujú, La vida es preciosa porque sabemos que se acaba. O sea, tiene sentido también el contacto con alguien y el aprecio de ese contacto con alguien porque sabemos que no va a ser para siempre. Y tú me preguntas cómo me llega a mí. A mí me llega de una manera ambigua que estoy tratando de abrazar, porque por el lado de ser practicante del camino de la meditación, veo el tremendo beneficio de contemplar la impermanencia, de ser más consciente de ello para valorizar mi vida y aprovecharla en dirigirla en la dirección que trato de hacer lo que hace la compasión, pero también como terapeuta, como clínico y acompañando a gente y escuchando el sufrimiento de la gente, también es un lado tan difícil esto de la impermanencia. Y me gustaría llevarte un poquito a esa coordenada porque aparecieron muchas preguntas de las personas en este ámbito y ujú, también me gustaría escuchar sí. qué piensas sobre esto. Y aquí una nota, yo las entrevistas que hago en este espacio las hago a través de las preguntas que me envían ustedes, que se inscribieron, Ujú, y de hecho le envié a Karmatempa un resumen de esas preguntas también antes, o sea, es un insumo que es muy valioso y también si quieren ir dejando comentarios en el chat pueden hacerlo y de a poco los voy viendo y ver si los puedo integrar. Pero quiero traer ese lado más difícil porque también es el que a mí me cuesta más y también escucho a otros que les cuesta más, que es, no sé, las personas podemos saber que todo tiene fin y lo podemos entender a nivel cognitivo. Incluso podemos ujú, hacer las paces con esos de alguna forma más intelectual. Sin embargo, y esto apareció mucho en las preguntas, ¿cómo diablos, no? Aceptar la realidad y el dolor de la pérdida de un hermano o de un hijo o de una madre. Alguien me escribió por el chat de alguien a quien habían asesinado a su hijo pequeño hace relativamente poco. Entonces, en esa cara como más cruda o más dura o más difícil de integrar en una narrativa habitual, ¿cómo nos relacionamos con eso? Otra manera de preguntártelo es contemplar sobre la impermanencia. ¿Te ayuda a llorar menos cuando se te muere alguien querido? ¿Te ayuda a llorar de manera distinta? ¿Te ayuda a tomar una perspectiva que trae un cierto consuelo o alivio? ujú, ¿O cómo acompañas tú estas situaciones, sobre todo cuando no es una persona muy viejita que está muriendo después de una larga ujú, enfermedad, sino cuando la vida presenta estos golpes de impermanencia, ¿no? ujú. Sí, sí. Eh, a mí no me he ahorrado lágrimas. Ujú.
el reflexionar sobre la impermanencia y la muerte no me ha ahorrado lágrimas. He llorado mucho y a veces no me ha sido suficiente y algunas veces no he querido reflexionar sobre ello. Eh, pero sí que me ha ayudado en situaciones menores de cambios y de pérdidas y en situaciones tan dolorosas como la pérdida de amigos, la pérdida de mi madre, la muerte de mi madre. No Mm, me ha ahorrado lágrimas, no, y no me decepcionó porque no me ha acercado a la reflexión sobre la impermanencia y la muerte pensando que negociando, que si mm, pienso mucho en ti me vas a ahorrar dolor. No ha mhm, sido ese el convenio que hemos establecido con con la impermanencia y la muerte. mm, Lo que sí me ha servido mucho reflexionar sobre la impermanencia y la muerte es no quedarme en la garganta con ningún te quiero, te mm, amo, madre. Tuvimos una relación muy armoniosa, muy bonita, con las diferencias habituales que hay entre madres e hijos, mm, con una disponibilidad de ella amorosa constante a acompañar a sus dos hijos, mi hermano mayor y yo, y que siempre se ha sobrepuesto a nuestros caprichos. Bien, siempre ha habido allí un espacio amoroso para recibirnos. Y eso se lo he agradecido mucho. A partir de un episodio que ella tuvo en una prueba médica de una experiencia cercana a la muerte, nos ayudó a hablar mucho de su muerte, hablar mucho de la muerte en general. Y eso mhm, abrió un espacio, hablar de la impermanencia, abrir un espacio para, de forma espontánea, los dos nos disculpamos por aquellas diferencias que habíamos tenido, que no habían sido mm, mayores, que necesitaban ser reconocidas. Los dos intuimos que nos estábamos relacionando de una manera muy profunda con el amor y que nos iba a acompañar más allá de la forma y del tiempo. mm, Y eso fue así. Cuando murió mi madre yo me enteré 3 días después porque estaba de retiro mm, y no me ahorró lágrimas. mhm, Incluso también te cuestionas por qué tenía el teléfono, mhm, pero fue una muerte repentina. mhm, Luego también te repones y dices a una persona que tanto amas, que haya sido una muerte repentina, lo ves como una bendición, porque nos hemos ahorrado todos las largas agonías y los grandes sufrimientos. Pero aún así no ahorraron lágrimas. Pero sí que me ayudó muchísimo a reponerme. Y lo primero que me vino a la cabeza desde el corazón es qué afortunados han sido ambos de no haberse quedado con ningún te quiero en la garganta. mm, Así que os animo a todos mhm, que lo digáis, ¿sí? Te mm, quiero, te disculpo, te perdono, como le mm, querramos. mhm, Y hay algo que es mayor que esos dolores terribles, porque hay muertes muy, muy trágicas, hay un valor extra que es tremendo. Esto que has relatado, las muertes repentinas, las muertes perinatales, las tragedias, las que fueran. Entonces hay allí un enorme desgarro, un enorme desgarro. Entonces creo que la impermanencia y la muerte nos hacen buscar un cobijo y ese cobijo es el amor. mm, El amor que nos podemos proveer a nosotros mismos, el amor que proveemos a otros y recibir el amor que a veces tanto nos cuesta. Acompañando a personas en el final de vida, he sido testigo más de una vez que aquella persona que está en las postrimerías de su vida ha sido el sustento y el soporte amoroso para aquellos que, su aspecto, que iban a sucederle. Que hay una conversación constante entre el amor, entre el amor que nos podemos ofrecer, que va más allá de las declinaciones físicas o de este momento en el que ha llegado algo que todo lo ha cambiado y es un instante. El mm, momento que todo lo cambia a veces es un instante. mm, Entonces, es ese otro recurso de ayudémonos, acompañémonos, tengamos redes afectivas ricas, diversas. En- mm, en-
hagamos otra vez el punto de la humanidad compartida. Mm, Entretejamos una urdimbre que nos podamos dejar caer, porque mm, caeremos, humanos somos, y que nos sostenga. mm. Creo que estás tocando ahí un tema muy central, Karmatempa, que es el vínculo que hay entre la impermanencia y el amor y la compasión. Mm, Eh, Porque a fin de cuentas, cuando pensamos en qué es lo que le da sentido a la vida frente a la muerte, es el amor para la mayoría de las personas, ¿no? sí. Es el haber expresado ese amor, el haber cuidado, el haber sido cuidado, la gratitud que eso genera. Em, y quizás ahondando un poquito más en esto que cuesta, no te pregunto qué le dirías a alguien, sino cómo acompañarías a alguien, o si te ha tocado acompañar a alguien que ha tenido alguna pérdida más traumática, por así decirlo, ¿no? Perder a alguien, alguien querido muy inesperadamente en un accidente o de alguna manera en un asalto, Ujú. etcétera. ¿Cómo, cómo acompañas eso? Porque nuevamente no es un problema a solucionar, porque no se soluciona, pero imagino que tiene que ver con la conexión con el amor nuevamente, ¿no? Ofrecer ese contacto, esa compañía, pero si has tenido experiencia con eso, cuéntame un poquitito. He tenido más experiencia acompañando procesos, no sé si utilizar la palabra, más previsibles, ¿sí? Mm, Iba a decir la palabra amable, que en un punto también, pero más previsibles. mm, No estas situaciones tan inesperadas. Eh, pero alguna vez sí que he sido convocado para alguien que me reclamaba mm, para poder acompañarle ante una muerte inesperada y además con componentes muy trágicos. Eh, he tratado de, me he esforzado por estar en silencio, mm, un silencio que nos comunique, un silencio que no es una falta de palabras, una represión de palabras, sino desde una apertura para decir mm, estoy aquí absolutamente para ti. Y cuando hemos incluso llorado juntos o nos hemos tomado de la mano, mirados a los ojos o habernos dado un abrazo, pues cuando ha podido ser eso, desde principio, desde el silencio, manifestar, mm, mi esfuerzo ha estado fundamentalmente en la lealtad, en mm, transmitir lealtad, estoy para ti. ujú, Cuando eso intuía que había sido integrado, pues derivarlos a personas que están muy preparadas y capacitadas en el duelo que yo no lo estoy. mm, Entonces, en principio, he tratado de ofrecer esa apertura, esa hospitalidad para mm, contener, porque en un punto no hay mucho que decir, hay mucho para estar y para ser. Estamos siendo en este momento. Y en algún momento, pues lo podemos, te puedo acompañar. Esto que decía para no repetirme, derivarlos a alguien o alguna asociación o alguna de las fundaciones con las que estoy en contacto o personas que trabajen en duelo porque yo no estoy capacitado para ese acompañamiento. mm, Entonces, eso también es un valor la honestidad, que acompaña mucho el dolor del otro, mm, el sentirse acompañado de tu honestidad y decir, no sé, mm, pero estoy contigo. ujú. Creo que eso, además de ser muy honesto, es muy humano, ¿no? Porque creo que desgraciadamente a veces algunas personas que vienen con una perspectiva, entre comillas, espiritual, a Ujú, acompañar procesos así, a veces hacen intervenciones que son complejas. sí, Por ejemplo, el mal uso de la idea del karma, ¿no? Como que
era el karma de tal persona que pasara tal cosa, Sí, ¿no? O todo pasa por algo, ese tipo de ideas a veces no se sabe qué tremendo daño puede generar, ¿no? Y es muy interesante que alguien como tú, que ha reflexionado y meditado en profundidad por décadas en estos temas, encuentre que quizá lo más sabio decir es, no sé, pero estoy aquí y cuenta conmigo, ¿no? Creo que es una tremenda, tremenda lección eso a atesorar. Am, Hay una pregunta que quiero hacerte literalmente, que nos llegó para sí. esta entrevista, ¿vale? Porque creo que toca un tema bien central, que es la culpa. La culpa como Mm, algo que nos dificulta a aceptar la impermanencia. Entonces, mira, te voy a leer la pregunta literalmente. Dice, ahora, muchas veces nos cuesta soltar, ¿no? Nos cuesta soltar tras la pérdida, y se puede referir a una muerte o al fin de una relación o al quiebre de algo, ¿no? Nos cuesta soltar tras la pérdida por culpa. Hay una carga sobre lo que se hizo mal con esa persona o incluso por aquello que no se hizo por esa persona o con esa persona. Y frente a eso, dice esta persona que pregunta, y frente a eso he experimentado dos tipos de reacciones que también he visto en otros. La primera opción es simplemente evado el proceso de duelo distrayéndome, pues duele mirar esa culpa, o bien quedo muy involucrada con el duelo y se vuelve más extenso porque quedo atrapada en esa culpa. Y ella pregunta, entonces, ¿cómo vivir con gracia una pérdida cuando ha quedado mucho pendiente? Me parece muy potente esta pregunta. mucho. Y te pido auxilio, porque no podré yo solo con todo ello, sí. Eh, Todo es muy, muy rico lo que plantea y si nos está escuchando, me disculpo seguramente porque le sonará algo torpe, porque estaré hablando de una generalidad y ella está preguntando de una particularidad que además es inefable, por mucho que se esfuerce en contarla, es inefable. Entonces, con la mejor buena voluntad y con el mayor de los cariños, Ujú. pues compartir esta idea. Eh, Creo que el primer paso es la autocompasión, el no sentirse culpables por tener culpa, porque es Mm, tan humano, que el momento que todo lo cambió llegue en momentos tan inoportunos, porque acabamos de pelearnos o no nos hemos reconciliado o pone en evidencia que lo que no habíamos solucionado, aunque haya pasado el tiempo, que no nos hayamos encontrado para cerrar algo, lo que ha quedado abierto, pues ahora está allí presente y pide ser mirado, reclama ser mirado, está volviendo para ser curado. Creo que, o estoy convencido que hay un acercamiento muy rico si vamos a ello con la idea de sanarnos, de sanar, con una idea de sanación. Con un acompañamiento, hablamos de profesionales que tienen una humanidad que es una delicia, más allá de su formación para acompañar en el duelo. Profesionales como tú, desde la psicología, o tal vez un apoyo espiritual y emocional, porque es bueno visitar acompañados esos territorios tan complejos. Es bueno porque podemos caer en algunas emboscadas que la culpa está allí acechándonos. Entonces, mm, ir acompañados y el amor es la mejor de las compañías. mm, Luego tenemos personas, profesiones, experiencias o relaciones que nos acompañan porque son una expresión de ese amor con el que necesitamos adentrarnos. Y al menos, por poner esta figura, nos lo prestan hasta que recuperemos el propio. mm. Y a veces la culpa nos roba nuestro amor propio.
Luego, pues a lo mejor estará el relato, la fecha, los acontecimientos, lo que pasó, lo que no pasó, y tal vez incorporen algunos elementos para entender por qué hemos tenido estos desencuentros. Pero creo que en un paso siguiente es dejarnos caer en el amor y ofrecernos perdón a nosotros, que esta es una palabra que a veces incomoda, o explorar lo que es la palabra amor, que para mí es otra manifestación del amor, y perdonar al otro. Aunque ya no nos veamos porque ha muerto o porque está en la otra punta del planeta, porque ya no entra en nuestros planes, para abrir un poco más la idea, o porque nosotros ya no entramos en sus planes. El aprender a despedirnos por volver a la idea desde el amor. Mm, Es dolorosa, pero es la que mejor nos ayuda a sanar. Y también parte de esa sanación es saber que habrá compañeros por el resto de nuestra vida que son incómodos, pero que tenemos que aprender a convivir con ellos, mm, aprender a convivir con la incomodidad. mm. ¿Qué te parece a ti? Me parece, sí, yo creo que el tema del perdón, el auto perdón, perdón, el perdonarme a mí mismo por lo Ujú, que no hice o no o hice mal, el pedir perdón al otro por lo que no ofrecí, por lo que no di, por lo que no estuve disponible y perdonar también por lo que no recibí, creo que es muy clave, entendiendo el perdón como el soltar el resentimiento y la culpa dañina. Y ahí en psicología de la compasión hacemos esta distinción entre una culpa sana y una culpa más insana, ¿no? ujú, Habría una culpa sana que me ayuda, que me moviliza a reparar el daño, ¿no? ujú, Em, y creo que esa es muy constructiva, ¿no? Por ejemplo, si yo te hago daño en algo, te ofendo, el sentir un cierto remordimiento y movilizarme a restablecer el vínculo contigo, cuidando nuevamente, es muy constructivo. Pero si la culpa simplemente me encierra en una sensación de vergüenza y me atrapo ahí, al final es una emoción autocentrada que me trae ujú, sufrimiento a mí sin traer ningún ujú, beneficio a ti, ¿no? Y eso está interesante verlo, que yo me quede tomado por la culpa tampoco le ayuda a nadie, ¿cierto? Em, entonces, distinguir eso, y lo interesante acá es que creo que podemos incluso pedir perdón a quien no está. ujú. Y Sí, eso es algo que suena raro porque estamos en una cultura muy secular, muy materialista y muy desritualizada. sí, Y creo que hay un lugar importante para el ritual respecto al aprender a despedirnos, ¿no? sí. Eh, y vivimos como, es muy raro porque somos un experimento, esta cultura, si podemos llamar, postmoderna, que es internacional, da lo mismo que esté en Buenos Aires, o en Madrid o en Ujú, Santiago, Chile, que supone que solamente lo material es lo que existe, las épocas no están marcadas por procesos rituales, em, pero creo que sería muy útil tener de vuelta algunos rituales o crear nuevos rituales que nos ayuden a despedirnos, a restablecer relaciones con quienes ya no están, aunque no podamos hablar con ellos directamente. sí. Disculpa, y aquí se me viene un recuerdo de Plan Village, del monasterio Thich Nhat Hanh, Ujú, ujú. que quiero contar brevemente, pero esta es la situación. Thich Nhat Hanh, hace unos 25 o 30 años atrás, ofrece un retiro para veteranos de guerra de Vietnam norteamericanos. O sea, Ya, imagínate en Plan Village, comunidad vietnamita, sí, vienen militares, exmilitares estadounidenses que estuvieron en Vietnam ya. a hacer un retiro. Y había un hombre, bueno, que tenía un insomnio, que no dormía nada nunca, que, bueno, tuvo problemas de adicciones, muchos problemas de salud mental, y vivía atormentado por algo que confesó frente a 300 vietnamitas, ¿no? En el espacio seguro que ofrece Thich Nhat Hanh ahí. Y el hombre, es terrible lo que voy a contar, pero lo voy a contar igual. Él abre llorando
y abre el recuerdo de haber puesto explosivos en pasteles que comieron niños y morían los niños vietnamitas. Y contaba esto con un desgarro terrible, ¿no? Y obviamente que es algo solamente comprensible desde el embrutecimiento y deshumanización total que implica la mentalidad de guerra, ¿cierto? Y el lavado de ujú, cerebro que se da para poder hacer ese tipo de atrocidad. Y fue muy interesante porque Thich Nhat Hanh y la comunidad pudo sostener el sufrimiento de esa violencia, el sufrimiento de la ceguera y de la ignorancia que implica llegar a hacer eso. Y el hombre pudo empezar a sanar esa herida que venía arrastrando por 40 años, digamos, 40 años de insomnio, digamos. Imagínate, empezar a sanar eso, pero también Thich Nhat Hanh le dio una indicación que fue muy interesante, ujú, que es los niños que murieron en ese momento ya no están, pero hoy hay vivos muchos niños que necesitan ayuda. Y el hombre quedó con esta tarea de ayudar a niños vietnamitas en ese momento. Y eso lo veo casi como un acto psicomágico, ¿no? Como de sanar a través del hacer en el presente, porque igual hay sufrimiento en el presente, igual hay otros seres con quien puedo practicar el amor que no pude hacer antes, por ejemplo. Y eso en ese sentido es muy generosa la vida en dar oportunidades nuevas, ¿no? Quizás no con la misma persona, pero con otras personas, podemos seguir sanando en esa dirección. Y bueno, hay un documental sobre esta persona, sobre esta persona que después se hizo monje, de hecho, en la tradición de Thich Nhat Hanh, una historia muy bonita, y hay muy muchas de esas de bonita. los tiempos del Buda también, ¿no? Como Sí, Angulimala y Angulimala. Sarotame, etcétera, ¿no? Hay varios clásicos de gente que volcó su vida de ser asesinos, delincuentes tremendos, Ujú, a gente muy, muy, muy noble, ¿no? Y eso es como Milarepa en la tradición tibetana también, como ejemplo de ujú, cómo dar vuelta a una vida muy cargada por la violencia. Pero me gustaría preguntarte qué ujú, tipo, qué formas, qué tipos de pequeños rituales podemos tener la gente que nos puedan ayudar en estos procesos de cambio, de fin, de cierre, para llevarnos un poco más sanamente con la impermanencia, con las despedidas. ujú, mm. Y vamos a empezar Vaya, también a despedirnos porque vamos a tener que cerrar en quizá unos 5 o 7 sí, minutos más. sí, sí. Em, Coincido contigo que una sociedad tan desritualizada como la nuestra, resaltando también el enorme aporte que ha traído desde la ilustración, el romanticismo, todo lo que ha estado presente en nuestra cultura y la mirada laica. Pero Ujú. algo hemos perdido en el camino y es bueno que volvamos a recuperar algo y el ritual es algo de ello y darle sentido. Hay algunas tradiciones religiosas que cuando el budismo tibetano es una de ellas, se apoya mucho en el ritual, pero que hay que conocerlo muy bien para que tenga un auténtico sentido de cómo te ayudas a expresar lo inmaterial a través de lo material. Entonces yo creo que el principio está allí, cómo podemos expresar lo inmaterial a través de lo material. Mm, Entonces, si tenemos la fortuna de estar acompañando a un familiar querido. Hay muchos recorridos ahora, muchas maneras de ayudarnos a cierres vitales. Hay cartas, hay cursos, hay instrucciones, hay recursos, en definitiva, que podrán explicarse por sí mismos mejor que lo que pueda estar trayendo yo aquí. Entonces, invito a quienes nos escuchen que exploren eso. Pero mm, el otro creo que es fundamental preguntarse a sí mismo desde ese silencio que compartíamos en el comienzo, dejar que las cosas, escuchar detenidamente para que se nos revele aquello
que le va a dar forma a nuestro anhelo de expresarlo de determinada manera. Mm, Para, para algunos serán unas flores, para otros serán una carta, para mm, otros será tomar las ropas y donarlas, mm, viendo cómo hay una transmisión de ayuda y de compañía. Eh, Creo que la propia creatividad de cada uno nos irá ayudando a establecer esos rituales. Y parte del entrenamiento de las despedidas es cada vez que nos estemos acercando a alguien que está mostrándonos la decrepitud y la declinación física, que no quedemos atrapados en lo material y que nos acerquemos al inmaterial, que es la fuente de amor que está allí latiendo, que se coordina, se sincroniza con mi fuente de amor. Entonces el ritual será secar la frente, acercar una gasa con agua a unos labios, la manera de tocar, de acomodar unas almohadas o cojines. Eso es el ritual que nos puede ir acompañando en esa despedida. Y producida la despedida o producido el fallecimiento, pues vuelvo nuevamente a la idea de celebrar el duelo. mm, En eso hay un libro que lo he leído un par de veces que me gusta muchísimo, quiero nombrarlo bien, pero lo tenía aquí en mis notas, Vivir con nuestros muertos. mm, Es de una rabina francesa, Delphine Orvilliers, mm, eh, y habla de la tradición judía de los Kaddish, que es el relato que van componiendo entre los familiares más cercanos, que van compartiendo con el rabino o la rabina en este caso, que no necesariamente conocía a la persona que murió, pero le van dando, van haciendo una narrativa para que después ofrezca en la sepultura ese relato. Entonces, creo que aquí está el punto al que quiero llegar. Construir un relato, ese ritual de sentarnos a conversar y acompañarnos en la tristeza y en el dolor y en la pérdida. En volver a recuperar el ritual de hablar, el ritual de mostrar nuestro dolor, el ritual de mostrarnos vulnerables, porque allí en ese ritual de compartir nuestra vulnerabilidad está nuestra fortaleza para acompañarnos y para acompañar al otro en esas dimensiones tan misteriosas como quiera que le llamemos, que también necesita ser acompañado. mm. Muchas gracias, Karamatempa. A ti. Am, Antes de unas palabras finales, hemos hablado mucho de la impermanencia, señalaste que todos los fenómenos que son interdependientes son eventos que cambian, ¿cierto? Que surgen, que permanecen y después se van. Y nombraste la fuente de amor recién, que puede resonar con tu fuente de amor. ¿Esa fuente de amor en su nivel fundamental es impermanente también para ti? La fuente, la fuente puede ser cambiante, pero el amor no. El amor es constante y es permanente. Mi madre hoy por la tarde volvió a hacerse presente. Mm, Eh, ha cambiado la fuente, ha cambiado la forma, ya no está, pero su esencia intemporal sigue estando presente. Y hoy, esta era una conversación que a ver cómo decirlo. Era este encuentro contigo, para mí es muy importante y por lo tanto estaba como un poco, no sé si agitado, no me sale la palabra concreta, sí, pero sí que estaba allí inquieto, sí, vamos a decirlo de esta manera, que estaba algo inquieto. Y nuevamente esa brisa delicada que entró por la ventana fue mi madre que me tranquilizó. ujú, Cuando descubrí su sonrisa, encontré que me la estaba dibujando ella y que ese punto ujú, era de confía, ¿sí? Que me estaba susurrando, confía en ti,
como yo he confiado siempre en ti. Qué bonito, gracias por compartir eso. Y bueno, es tan común en tu tradición budista tibetana el recordatorio de que todos los seres han sido nuestras madres infinitas veces, ¿no? Sí, Y pienso, no sé, las 150 personas que siguen conectadas y en esa idea de que de alguna manera todos ellos también han sido tu madre, de alguna forma, y en este momento también son emisarios de ella, y todos somos y seremos las madres, unos de otros infinitamente. Es una idea increíble, ¿no? es maravillosa, es maravillosa. Sí, sí. Am, am, las personas preguntaron también, ¿habría alguna meditación específica para cultivar la conciencia de impermanencia? ¿Algo que tú pudieras recomendar al respecto como una práctica? Eh, sí, las hay, las hay. La tradición de Thich Nhat Hanh tiene relatos que son preciosos, unas meditaciones de Thich Nhat Hanh que va ayudándonos a reflexionar sobre la impermanencia describiendo a la naturaleza, ¿sí? Mm, O Neruda, cuando planteaba por qué se suicidan las hojas. mm, Entonces, sí, sí que las hay. Hay mm, mucha tradición meditativa, mm, pero sin duda que una mirada cotidiana mm, en lo urbano tal vez es más fácil en la naturaleza, pero sentarse a observar con curiosidad, pues esa es una meditación sobre la impermanencia, ah, que es una extraordinaria maestra. ujú. Quizás es parte de lo que nos fascina de los atardeceres, ¿no? Sí, sí, sí. Hay ¿Qué te, mucho pa- de ello. ¿Qué te parece? Bueno, tú sabes que en la página de Reimaginar lo Humano quedan luego los vídeos, ¿no? De cada Ujú. sesión. ¿Qué te parece si pongo una sección de recursos y dejamos algunas lecturas, los libros que mencionaste? Yo también tengo un par que recomendar. Quizá algún otro, tengo un webinar por ahí que es Impermanencia y Sentido de Vida, que puedo poner Me el encantará link ver. a quien le Sí, interese. Vamos a dejar una sección de recursos de este Reimaginar, la página de Reimaginar lo Humano, y lo pueden acceder todos los que están aquí viendo esto en vivo o en diferido. También me gustaría que nos dijeras cómo puede quedar la gente en contacto contigo y con lo que ofreces, si nos puedes decir la página web o sí. lo que tengas para ofrecer, por favor. Gracias. Gracias por ambas cosas, por ofrecer este espacio para, entre tantas otras, para los recursos. Te enviaré más tarde o mañana Ujú. listado de libros. Y quienes quieran estar en contacto, gracias por ofrecer esto también. Pues la página web es karmatenpa.com, tenpa con N. Ujú. Estamos contrariando una regla gramatical que, por cierto, es la única que me acuerdo, que antes de P y de B va M, pero aquí la contrariamos. Karmatenpa. Mm, Sí, n antes de p.com. Y la cuenta de Instagram es karma-tenpa. Genial. Entonces, Ujú. quienes quieran pues acercarse, yo estaré encantado de acompañarles. Y la comunidad virtual Bienvenido a tu mente que nombrabas hoy, pues está explicada en la página web karmatenpa.com. Genial, ha sido un gran placer hablar contigo hoy, Tempa, ya sea tomándome un tecito contigo en tu casa en Madrid o frente a 150 personas, siempre es cálido encontrarme contigo y siempre aprendo un montón, así que gracias por ser real, por ser auténtico, simple, aterrizado y nada, llega muy bien tu mensaje. Muchísimas gracias por haber abierto este espacio para que nos encontremos y me acompañas mucho más que lo que ha durado esta sesión. Y te siento mucho agradecimiento por ti, que nos conocemos desde hace unos cuantos años y siempre me has acompañado y mucho, mucho más de lo que imaginas. Así que aprovecho Mm. el público mi agradecimiento a ti. Gracias, gracias. Genial. Quiero dejar invitado a ti y a la gente también
al próximo diálogo, que será el 22 de julio, a quien le interese. Voy a hablar con la psiquiatra chilena Magdalena Sanfuentes, sobre psicodélicos, salud mental y compasión. Hay un renacer de la investigación de las medicinas Mm, ancestrales, como por ejemplo los hongos, psilocibens y otras sustancias que están siendo investigadas por su valor terapéutico. Y ella es una gran experta en el tema, así que vamos a tener una conversación muy bonita sobre eso a quienes les interese. Les invito también a visitar los 22 diálogos anteriores a este en la página cultivarlamente.com/reimaginar, así de simple. Pueden verlo, está todo en YouTube también, de acceso gratuito, lo pueden compartir. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Bueno, los que están en España son las 12:30 de la noche. Gracias por estar aquí. Son un montón, yo creo, los que están ahí. Veo varias caritas conocidas de España, un ujú. gusto de verlos. Y bueno, de todas partes, de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, todos los amigos de todas partes, gracias por estar y gracias por reimaginar lo humano. Creo que estamos en tiempos de múltiples crisis donde necesitamos reimaginar qué es lo que somos y para dónde vamos. Esa es la idea de la serie. Así que gracias por estar y por compartir. Y si queréis, podéis abrir vuestros micros para despediros abiertamente. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas Gracias gracias. a los dos. Gracias. Chao. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermoso. Gracias. Gracias. Infinitas bendiciones a ambos, a todos. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Abrazos, gracias a todos, a todas. Gracias, Karma Tempa. Hasta prontito. Muchas gracias. Abrazos. La Gracias, grabación Karma Tampa. disponible Gracias, en un Gonzalo. par de días. ¿Qué dice Jorge? Gracias, Karma Tampa. Gracias, Gonzalo. Muy lindo. Encantado. Un abrazo. Abrazo a la familia Yogica, Betty, familia. Nos vemos. Encarna, gusto verlas también. A todos los amigos y amigas de distintas partes. Muchas gracias. Bien. Voy a cerrar la llamada, Karma Tempa, y quedamos en contacto por la otra vía, ¿vale? Chao, chao. Estupendo. Cariños. Adiós.